vamos a ver los distintos tipos de números. Y esto es bastante importante distinguir entre unos y otros. Por un lado, primero están los números naturales. Se escribe de esta forma. Estos son los números naturales, que están formados por el 0, el 1, el 2, el 3, puntos suspensivos. Luego aparece otro conjunto, que es el conjunto de los números enteros. Es una Z, aquí con una doble raya, números enteros. El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, que son todos positivos, puntos suspensivos, y luego los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, puntos suspensivos. Esto se suele poner como el 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, puntos suspensivos. Luego aparece otro conjunto de números que es el de los números racionales. Números racionales. El conjunto de los números racionales son de la forma A partido por B, donde el B tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Por qué? Porque si yo divido por 0, da error. Si cogéis con la calculadora y decís 2 entre 0, va a decir la calculadora, error. Pero los números racionales, aparte de ser estos, tenemos otros que son los siguientes. Están los números decimales exactos. ¿Cómo son los números decimales exactos? Tienen una parte entera, coma y una parte decimal. Pero esta parte decimal es un número finito. O sea, cuando digo finito es que se puede contar 1, 2, 18, no pongo puntos suspensivos. Entonces están los números decimales exactos, es un número racional. Luego están los números decimales periódicos. Periódico significa que tienen un periodo. Pueden ser periódicos puros o periódicos mixtos. Un ejemplo de periódico puro, tengo 5,7, por ejemplo. Tenemos la coma y luego lo que está detrás de la coma se repite siempre, se repite todo. Por ejemplo, tenemos 12,87. Tenemos una parte entera y luego el periodo. 12,87 es lo mismo que 12, y el periodo es 87. Pues el 87 se repite indefinidamente, puntos suspensivos. Aquí, cuando tenemos 12,45, es 12,45 y no ponemos puntos suspensivos, se cortan el 45, es un número exacto, número decimal exacto. Y luego el periódico mixto es que tiene la parte entera, por ejemplo 5, una parte que no se llama anteperiodo, este es el periodo, que es la parte que se repite, y este es el anteperiodo, que no se repite. ¿Este cómo sería? Pues si lo ponemos es 5,677 puntos suspensivos. Se dice mixto porque tiene una parte que se repite y luego otra parte que no se repite. Entonces, ahora vamos a ver por qué digo los números racionales son de la forma A partido por B y ahora de repente estoy diciendo que los números decimales exactos y los periódicos puros y mixtos son también racionales. Esto se debe a que todo número decimal exacto o periódico se puede poner como una fracción y por eso, como se puede poner como una fracción, es un número racional. Esto es lo que se llama fracción generatriz. Imaginar el 12,45. El 12,45 lo puedo poner como una fracción. Lo puedo poner como 12,45 dividido. ¿Cuántos decimales tiene? 2, dividido por 100. Entonces lo que he cogido es un número
decimal exacto y lo he pasado a una fracción. Entonces, como este número lo puedo pasar a una fracción, que se podrá simplificar más o menos, por eso es un número racional. Si yo tengo el 12,87, esto también se puede pasar a una fracción. Este número también se puede pasar a una fracción a través de la fracción generatriz. A mí, sinceramente, la fracción generatriz no es algo que me parezca interesante. Lo hace la calculadora y de aquí lo importante es saber que todo número decimal exacto y periódico puro o periódico mixto se puede pasar a una fracción. Y al poderse pasar a una fracción, por eso se dice que es un número racional. ¿Cuál es la fracción? Nos lo hace la calculadora y ya está. Pero distinguir entre si es o no un número racional. Y luego, por último, están todo aquello que no es racional, que es los irracionales. Entonces, los irracionales tenemos lo siguiente. Estos son los irracionales. De todas formas, haré un vídeo de cómo pasar de número decimal exacto o periódico puro y mixto a fracción. Los números irracionales son aquellos que no son racionales. Los típicos. Está el número e, el número pi, etc. ¿Qué diferencia hay entre los números irracionales y racionales? Porque tienen infinitas cifras y no tienen periodo. Si vamos a la calculadora y miramos el número pi, por ejemplo, pi es igual, lo buscamos en la calculadora y el número pi es igual a 3,1415,9,2,6,5,4 puntos suspensivos. No tiene periodo. Entonces, como no tiene periodo, no lo podemos poner como un número racional. No lo podemos poner como una fracción. Y al no poderlo poner como una fracción, no es un número racional. Si cojo el número e, vamos a la calculadora, lo buscamos. A ver dónde está el número e. Esto es igual. El número e es igual a 2,71,82,81 puntos suspensivos. No tiene periodo, entonces no se puede poner como una fracción y por tanto no es un número racional. Y luego, por un lado, tenemos los números reales. Son todos. Estos son los reales. Los reales, ¿por qué están formados? Están formados por los racionales y los irracionales. O sea, los reales son todos los números racionales y los irracionales. Y dentro de los racionales, ¿qué tenemos? Pues dentro de los racionales hemos visto que tenemos los números naturales, los números enteros, las fracciones y los números decimales exactos y decimales periódicos puros y mixtos. Entonces, es importante distinguir. Números reales son todos los números. Están formados por los racionales y los irracionales. Dentro de los racionales están los naturales, los enteros y las fracciones y los números decimales exactos y los periódicos puros y mixtos. Estos exactos, periódicos puros y periódicos mixtos se pueden pasar a una fracción, que llamamos fracción generatriz, y por eso decimos que es racional. Y luego los irracionales. Vamos a verlo esto con conjuntos y luego vamos a ver ejemplos. Imaginar, este es el conjunto de los números naturales. Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, puntos suspensivos. Estos están dentro de otro conjunto más grande, que es el conjunto de los números enteros. Los números enteros, ¿por qué están formados? Por todos los números naturales positivos más luego los negativos. Pero estos luego, a su vez, están dentro de otro conjunto más grande, que es el conjunto de los
racionales. Donde aquí tengo, por ejemplo, 3/4, 4,5, 2,314, etc. Y luego tengo aparte un conjunto que está formado por los irracionales. Entonces tengo el número pi, el número e, puntos suspensivos. Y todos estos ¿qué forman? Todo esto forman el conjunto de los números reales. Esto se ve en tercero, en cuarto, pero siempre luego hay dudas entre lo que es un número racional y lo que es un número irracional. Entonces vamos a ver ejemplos para ver si sabemos distinguirlos bien. Luego, imagina esto, el 4 es un número natural, pero al mismo tiempo el 4 es un número entero. 4 es entero. Pero al mismo tiempo también es un número racional. ¿Por qué? Porque el 4 lo puedo poner como, por ejemplo, 8 partido por 2. Es un número racional. Daros cuenta que dentro de los números racionales tengo los naturales y los enteros. Si os digo, decir si es verdad, a ver, ver si es verdadero o falso. Vale, digo, todo número entero es racional. Y ahora vamos a ver todo número racional es entero. Voy por el más sencillo. Todo número racional, imagina este número 4/3. Esto es racional. ¿Este número es entero? No. Entonces, todo número racional es entero. Esto es falso. Yo tengo, por ejemplo, este número, 7 es un número racional. Y es entero, pero no todos. Este es un número racional porque lo puedo poner como 7 partido por 1 o como 14 partido por 2. Entonces digo, vale, este número racional es entero, pero ¿todos los números racionales son enteros? No. En el momento que encontremos un caso que no se cumpla, ya lo tendríamos. Este 4/3 es un número racional, sin embargo no es entero. Ahora, ¿todo número entero es racional? Sí, porque yo puedo coger cualquier número entero y lo puedo poner como una fracción. 8, 16 partido por 2. Menos 6 es igual a menos 12 partido por 2. Entonces, todo número entero es un racional. Entonces, esto es falso o verdadero. 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 Ahora vamos a hacer un ejercicio para distinguir entre números racionales e irracionales. A ver, tenemos este ejercicio. Clasifica los siguientes números en racionales o irracionales. Empezamos con el primero. El primero tenemos 0,10 puntos suspensivos. Este número siempre se repite el 10, el 10, el 10. O sea, tengo 0,10. La parte decimal toda se repite. Entonces, como la parte decimal toda se repite, es un número periódico puro y de hecho se puede poner como una fracción. Esta es lo mismo que 10 partido por 99. Vamos a dividir con la calculadora 10 entre 99. 10 dividido entre 99 y que nos queda 0,10 periódico puro. Esto se escribe así, 0,10. Se repite. Esa es la fracción generatriz, que veremos más adelante cómo se calcula. Entonces, como este número es un número periódico puro, se puede poner como una fracción, entonces es un número racional. Vale. 5/6. 5/6 es un número racional porque de hecho es la forma A partido por B. Luego este también pertenece a los racionales. Vamos a ver el siguiente. Tenemos, el 5 se repite indefinidamente. O sea, esto es 2,4 y el periodo es el 5, es el número que se repite indefinidamente. Si esto lo hiciésemos,
Esto es un número, como tiene una parte que se repite y otra que no, es un número periódico mixto. Y todo número, bueno, realmente se dice decimal periódico puro. Este es decimal periódico mixto. Y todo número decimal periódico mixto se puede poner como una fracción, que en este caso es 221 partido por 90. Si hacéis hacéis con la calculadora 221 dividido entre 90, nos sale esto. Entonces, a ver, que lo he hecho mal. 221 dividido entre 90, me queda esto. Vale. Como este número es un número decimal periódico mixto, se puede poner como una fracción. Luego de aquí puedo decir que pertenece a que es un número racional. Ahora vamos a hacer la raíz de 16. La raíz de 16 es más menos 4. Luego es un número entero y por tanto es un número racional. ¿Por qué es más menos 4? A ver, siempre que tengamos una raíz cuadrada hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Me voy aquí. Raíz de 16, ¿a qué es igual? A la raíz de 4 al cuadrado. Coincide el exponente con el índice, es lo mismo que 4. Pero yo puedo poner raíz de 16 como la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Todo número negativo exponente par queda positivo. Y como coincide el exponente con el índice, esto es igual a menos 4. 4 es un número natural, menos 4 es un número entero, luego pertenece a los racionales. Raíz de 2. Raíz de 2, si lo hacemos con la calculadora, nos queda, vamos a hacerlo, raíz de 2 es igual a 1,4142, puntos suspensivos. No se repite nada. Entonces, como no se repite nada, no es un número decimal periódico, por lo tanto, no lo podemos poner como una fracción, por lo tanto, no es un número racional. Luego, este pertenece a los irracionales. Y luego, el último parece como que quiere tener periodo, como que quiere, pero no puede. Tenéis esto, 1,02. Luego es 0,02. Luego es 0,002. 0,002. Puntos suspensivos. No se repite, entonces no es un número decimal periódico y por tanto también es un número irracional. Aquí el primero es un 0, luego son 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, pero no se repite siempre el mismo número. Entonces es muy importante distinguir entre los distintos tipos de números. El saber que un número decimal periódico puro o periódico mixto es un número racional porque se puede convertir en una fracción, está genial. El cómo se calcula la fracción o también la fracción generatriz no me parece nada interesante, independientemente que haga un vídeo, pues porque hay profesores que lo exigen. Pero a mí particularmente no me parece que merezca la pena perder tiempo en eso. Simplemente saber esto, que todo un número decimal exacto y periódico puro o periódico mixto se puede poner como una fracción. Y como se puede poner como una fracción, pues por eso puedo decir que es un número racional. ¿Cómo se puede poner una fracción? La calculadora. Yo no soy partidaria de usar la calculadora, pero para determinadas cosas sí. Es como calcular una raíz cuadrada, ¿vale? No es interesante, porque eso luego se olvida y no vale para nada. Verlo una vez en la vida, vale, pero interesante, pues la verdad es que yo no lo veo.